Amén. Somos menos. Gracias al Señor por este día. Es bueno, es agradable habitar juntos, cantar juntos, haber comido juntos es de bendición. Es una muestra de gracia y de poder estar contentos para su gloria. Vamos a ir a nuestra última sesión, el último punto de las doctrinas de la gracia, que es la perseverancia de los santos o siendo perseverados por Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué seguimos siendo cristianos? ¿Por qué tú y yo de repente no nos hemos ido a cualquier otro lugar en vez de estar un sábado en la noche a las 8:30 en una iglesia, en lugar de estar haciendo otra cosa mucho más divertida, de mucho más deleite? La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de nuestros corazones pecaminosos, tú y yo estamos aquí sentados, tú y yo hemos glorificado a Dios, tú y yo hemos cantado las maravillas de la gracia, del Evangelio y de su palabra? ¿Por qué no hemos perdido la fe? ¿Por qué de repente simplemente hemos decidido vivir de otra manera? ¿Por qué simplemente no hemos vuelto a dar la espalda a Dios como nuestro gobernante amoroso y asombroso? La respuesta está en la perseverancia de los santos, o porque Dios es quien nos hace perseverar en la fe. Es Dios que a través de la gracia irresistible nos llama una vez para que tú y yo podamos ser salvos. Es Dios quien eficazmente ha dado su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos hoy estar congregados juntos y poder pararnos delante de Él. Y es Dios quien hace que tú y yo perseveremos a pesar del pecado, de la maldad y de las codicias de nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, del verso 3 al verso 6. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu en la carta a la iglesia de Filipos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Puedas orar conmigo ahí donde estás. Señor, te doy gracias porque hoy podemos meditar en tu palabra. Te doy gracias porque tu gracia, tu amor, tu buena voluntad, tu misericordia nos ha permitido estar hoy aquí después de luchas, caídas, derrotas humanas, después de haber cedido muchas veces a nuestra carne. Pero el Espíritu que mora en nosotros es mucho más fuerte, Señor, y aquel sello de la promesa, esa garantía eterna, nos hace estar aquí humillados, confiando en que tú vas a hablarnos a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté convenciéndonos de pecado, de doctrina y de la firmeza que tiene que tener tu palabra en nosotros, Padre. Te entrego este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, me quedo sin voz ya. Bien, la doctrina de la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos, como algunas la llaman, es la respuesta a por qué aún nosotros seguimos viniendo a la iglesia, por qué seguimos en el Señor, no solamente viniendo a la iglesia, es claro. Ahora, esto no quiere decir que todo aquel que viene a la iglesia, todo aquel que profesa con su boca verbalmente que Jesucristo es el Señor, es aceptado y tiene una seguridad como creyente. No todo aquel que profesa verbalmente es parte de esos escogidos por Dios a través de su gracia irresistible. No todo aquel que viene a una iglesia es salvo. Solo Dios preserva y persevera a los que Él
ha escogido desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria, llama irresistiblemente por su gracia a esos mismos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo y ha dado su vida en justificación, expiación por esos mismos que ha escogido, que ha llamado irresistiblemente y que ha dado su vida para que sean justos delante de Dios, no por sus propias obras, no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo, por su expiación en la cruz del Calvario. Y a esos mismos son los que Cristo Jesús les hace perseverar, perseverar, perseverar hasta el día del fin, hasta el día que Cristo venga en gloria para rescatarnos con su iglesia, como su iglesia. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este es un criterio para poder saber si tú y yo somos parte de todo ese grupo de creyentes escogidos, llamados, salvados por Dios. Es que perseveramos en la palabra de Dios, perseveramos en la doctrina, perseveramos en Cristo Jesús, porque todo aquel que persevera es todo aquel que ha sido llamado por Dios. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Significa que todos los creyentes por los cuales Dios ha dado su gracia, ha muerto y ha dado su vida en sacrificio eficazmente en la cruz del Calvario, y ha llamado desde antes de la fundación del mundo con esa elección incondicional que hemos meditado, aunque no tengamos vidas perfectas y estemos como Pablo luchando con la carne, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, es mucho más grande, es mayor, y por lo tanto nos hace perseverar, nos hace vivir en el Espíritu, como llama Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Entonces, esto nos muestra que al final de toda la historia, en el día de tu muerte, que puede ser de aquí a 1 hora, o de aquí a 10 años, o quizás Cristo venga antes en su venida inminente, vamos a ganar la batalla de la fe, no por nuestra propia fuerza, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Dios es el que nos dará y nos va a conceder la victoria en Cristo Jesús, porque Él nos ha comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario. Porque mi vida, tu vida, si realmente has creído, si realmente has sido por Cristo enseñado, como dice Pablo, va a perseverar, va a estar firme en la fe. Si caes, te levantas. Si tropiezas, te paras. Segunda de Juan, capítulo 9, el apóstol Juan estaba defendiendo la doctrina de la humanidad de Cristo en esta carta, y en esta parte específicamente había un grupo de hombres que estaban enseñando que Jesucristo no vino como hombre, sino simplemente como un espíritu. Y justamente Juan, el apóstol, está tocando este tema. Segunda de Juan 9 dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que se desvía a cualquier otra enseñanza que no sea la justificación por la gracia y la fe en Cristo Jesús, no es salvo, no ha creído verdaderamente, nunca ha conocido a Dios de verdad. Nosotros creemos que Dios es quien salva y Dios es quien persevera a aquel que ha salvado. No creemos que la salvación se pierde, justamente, si querían escuchar eso, no creemos que la salvación se pierde, porque la salvación es del Señor. Como hemos visto en Romanos hace un momento, esa salvación es una pequeña cadena, ¿no? Una gran cadena, que una eslabón depende del otro, pero todos han sido construidos por Cristo Jesús. Es aquel que ha llamado, ha predestinado, nos ha conocido, nos ha llamado, nos ha predestinado, nos justifica, y nos va a glorificar en el día postrero. Todo lo hace el Señor, es el que tiene control completo de nuestra salvación. Tú y yo no hemos muerto en una cruz,
Tú y yo somos malvados. Tú y yo nunca podríamos haber sido un sacrificio perfecto. Hemos meditado en la depravación total, que somos pecadores. Y solo alguien justo, santo y perfecto podía satisfacer la ira de Dios que nos era contraria. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús ha soportado la ira de Dios. Ha sido un vaso de ira. Recibió toda la maldición, todo el juicio por nuestros pecados. No podemos ser tan, discúlpeme la palabra, no podemos ser tan negligentes con la doctrina en decir que ese sacrificio no ha sido suficiente y que Cristo puede perderme y que yo no puedo ser salvo. La salvación no depende de mí y mantener esa salvación no depende de mí. Porque los que afirman estos tipos de doctrina están minimizando la cruz de Cristo, están pisoteando ese gran evento cósmico mundial donde Cristo Jesús ha soportado la ira de Dios, el castigo eterno por nuestros pecados. Es algo serio creer que puedes mantenerte salvo por tus propias fuerzas. Si por nosotros dependiera, nosotros ya hubiéramos perdido la salvación 50 veces. Es más, ni siquiera hubiéramos querido ser salvados por Dios. Si de nosotros dependiera, ni siquiera estaría sentado aquí un sábado a las 9 de la noche, escuchando una prédica. Es el Señor que provoca en tu vida el querer y el hacer, y te acerca a Él a través de su gracia irresistible. Como hemos visto, Él es quien nos persevera. 1 Corintios, capítulo 1, del 4 al 9, dice, siempre, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia que os fue dado en Cristo, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Ahora, Él nos persevera, Él nos confirma, no para que vivas como quieras, no para que tu vida sea simplemente, no, Cristo ha muerto por mi vida, así que ahora hago lo que quiera. Aquí dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios te persevera? ¿Para qué Dios te confirma? ¿Para qué Dios nos ha dado ese don? ¿Para qué Dios nos ha dado hemos sido, dice el verso 5, enriquecidos en Él con toda palabra y todo conocimiento? ¿Para qué hemos sido enriquecidos? ¿Para qué tenemos palabra, conocimiento? ¿Por qué entendemos las Escrituras? ¿Por qué Él también nos confirma en Cristo Jesús? Para que seamos irreprensibles en el día del Señor Jesús. Irreprensible significa que no haya un dedo que pueda apuntarte en algo que hayas hecho. ¿Y sabes por qué? Porque alguien más lo hizo por ti. En ese día el único irreprensible es Cristo, y nosotros estaremos con Cristo como nuestro abogado. En Él somos irreprensibles, en Él hemos sido justificados, y simplemente nos protegeremos de la justicia de Dios a través de Cristo, nuestro Rey. Dice el verso 9, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fiel es Dios. Si Dios prometió perseverarnos, si Dios prometió que tú y yo íbamos a perseverar, Él va a cumplir su promesa. Si realmente crees, si realmente has sido enseñado por Él, si realmente el arrepentimiento ha tocado la puerta de tu corazón y tu vida es un reflejo de la obra gloriosa de Cristo Jesús, vas creciendo en santidad, vas creciendo en comunión con Él, puedes estar feliz porque Él ha dado su vida por ti y Él te va a perseverar hasta el fin. Y puedes tener esa seguridad de que tu salvación no depende de tu estado de ánimo el día de hoy, no depende de cuánto conozcas o cuánto dejes de conocer, depende de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, hay dos problemas con esto a veces que confundimos. La primera es, si alguien
pastor, yo conozco un cristiano que toda su vida ha sido cristiano, pero hace unos 4 años de repente ya no vive en el mundo, se ha vuelto al yoga y ahora anda con ayahuasca y agua de bufo y no sé, tantas cosas que trae el yoga. Y pastor, ¿usted cree que va a ser salvo? No sé, pero creo que nunca ha sido salvo si no vuelve a Cristo, ¿no? Entonces, si alguien renunció a la fe, no significa que haya perdido su salvación, significa que nunca ha sido salvo. Hebreos los describe como aquellos que gustaron del don celestial, simplemente, gustaron, sintieron un poco de afecto. En Hebreos 6 dice, gustaron del don celestial, pero al final no pudieron perseverar, al final decidieron negar a Cristo, al final decidieron seguir sus propios deseos. Y en segundo lugar, muchos dicen que es una doctrina que nos lleva al libertinaje y a vivir como quieras, con tal Dios me va a perseverar. Pero aquel que toma esta doctrina como libertinaje también nunca fue salvo. Nunca realmente ha creído en el poder del Evangelio y de la cruz. 1 Juan capítulo 3 del 9 al 10 dice, ninguno que es nacido de Dios practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Quieres saber si has creído? ¿Quieres saber si has sido por Cristo enseñado y perseveras en su palabra? Es porque tu vida, en tu corazón, no hay la práctica del pecado. Y aquí la idea de practicar el pecado es la idea de un deportista que está practicando una disciplina constante. Aquellos que están practicando el pecado lo están haciendo de forma constante y es más, se jactan, se deleitan en practicar el pecado. No es caer en pecado, no hay diferencia entre práctica del pecado y caer en pecado. El incrédulo practica el pecado, el incrédulo se goza en su pecado, el incrédulo se deleita en pecar, en irse detrás de las pasiones, detrás de lo que el Satanás les ofrece. Nosotros como cristianos aborrecemos eso, porque ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace seguir las cosas que Dios ama a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros solo caemos en pecado. Entonces, cuando caemos en pecado, lo que hacemos es volver a Cristo. Y eso es lo que se llama perseverancia. Dios nos hace perseverar, Dios nos hace mantenernos firmes a través de su palabra. Voy a dar un solo ejemplo, no va a ser como nuestro pastor, pero un texto que normalmente es objeción para esto es Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27. Ya les he dicho, si podríamos perder nuestra salvación, les aseguro que ya lo hubiéramos hecho. Así que no hay esa posibilidad. Leamos pero que dice Hebreos capítulo 10, 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces ahí me dices, pastor, ahí dice que los que pecan voluntariamente van a perderse. No dice eso. Dice que los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio sobre los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, ¿quiénes son estos? Aquellos que simplemente han creído en el sentido de afirmar algo. Son aquellos mismos que habla Hebreos en el 6 que han gustado del don celestial. ¿Por qué? Verso 39, mismo pasaje, capítulo 10, verso 39. Fíjense, el autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, el otro día ya lo he dicho aquí también, pero hay dudas por si acaso, dice en el verso 39, pero nosotros, o sea, nosotros los creyentes, nosotros los que hemos sido escogidos, llamados, los que hemos sido salvados, atraídos y perseveramos en Él, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Nosotros no somos esos que simplemente han creído, que han afirmado. Nosotros no somos simplemente aquellos que simplemente han gustado del don celestial. Nosotros somos aquellos que no retrocedemos, sino que perseveramos por fe en la preservación de nuestra alma a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros, los verdaderos cristianos, no retrocedemos para perdición. Nosotros, aquellos que permanecemos eficazmente a través de su llamado, perseveramos hasta el día del juicio, hasta el día que Cristo Jesús vuelva por nosotros. Es contradictorio predicar que la salvación se puede perder y al mismo tiempo predicar que la obra de Cristo Jesús nos ha salvado. Porque si Cristo Jesús ha hecho tanto en la cruz del Calvario una vez más, ¿cómo puedo creer que yo puedo perder algo tan glorioso, tan grande? ¿Cómo puedo creer que la expiación que hemos visto en el anterior pasaje de repente no sirve de nada? Yo realmente no podría concebir vivir un cristianismo de esta forma, porque la perseverancia de los santos me da razón para confiar en la fidelidad de Dios y para vivir una vida digna del propósito en el que he sido llamado, como dice Pablo, para vivir como un cristiano, para vivir como alguien que ha nacido de nuevo. Ahora quiero darte un ejemplo en la Escritura, porque hay mucha gente que ha perseverado, y voy a subtitular a esta doctrina la perseverancia de los Pedros. Así que si te consideras un Pedro, esta doctrina es para ti, que eres un cristiano que a veces cae, pero Cristo Jesús te hace perseverar. El ejemplo de perseverancia más grande que para mí tenemos en la Escritura es Pedro. Es Pedro. El apóstol Pedro es el ejemplo del creyente que tiene que transitar por la vida en este mundo. Muchas veces pensamos que la salvación es una línea recta del punto A, Dios me salva, al punto B, soy santificado por Cristo. Y pensamos que es una línea recta, perfecta. Pero nuestra salvación a veces es como un pequeño líneas de altibajos hasta llegar a ese punto que vamos a ser verdaderamente santificados y purificados por Cristo. Mientras tanto, estamos en una lucha constante de nuestra naturaleza pecaminosa y del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Pedro es el ejemplo de este pequeño transcurso en la vida del creyente. Pedro fue el discípulo con boca grande. Pedro fue el discípulo impetuoso, errático, indeciso. Pedro fue un discípulo cobarde, pero al mismo tiempo es un Pedro que cuando lees sus cartas dices, wow, luchando contra los falsos profetas, escribiendo la carta a los expatriados, a los de la dispersión, en Ponto, en Asia, en Galacia, a esos escogidos por Dios, una carta de ánimo, donde te dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, echen sobre Él sus cargas. Cartas gloriosas de ánimo, inspiradas por el Espíritu Santo a través de este Pedro. La primera experiencia que Pedro tiene con Jesús es en la afirmación en que Jesús dice, ¿quién creen que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y ahí algunos dicen, tú eres el Cristo, tú eres un profeta, tú eres Juan. Y Pedro, no, Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y Pedro, no sé, ahí no nos dice la carta o el Evangelio, no nos dice si estaba sacando el pecho y dice, ¿has visto? ¿Han visto a los 11? No. Pero inmediatamente después de este evento, unos días después, o no sé cronológicamente cuánto tiempo, Jesús anuncia su muerte. Y le dice, no maestro, no digas eso, no puedes ir a la cruz. Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto se produce casi inmediatamente después en que Pedro se ha halagado. Pedro estaba viendo las cosas terrenales. Acababa de afirmar que Cristo era
el Hijo del Dios viviente, que era el Cristo. Sigue un poco ahí el camino de Pedro y llega: Señor, no te voy a negar, si es posible daré mi vida por ti. Estoy parafraseando mucho, perdón a los que son de esto, pero es por contar la historia y el contexto. Y le dice: estoy dispuesta a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino a la muerte, le dice Pedro. Jesús le dice: Pedro, hasta que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, ¿no? El gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. ¿Y Pedro qué hace? Lo niega. Pedro es un cobarde. Pedro es alguien que falla. Pero de repente tienes a Pedro en Hechos capítulo 2, después de haber recibido el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Hay un viento recio, 120 judíos reciben el Espíritu Santo, se convierten, creen en Cristo, y Pedro se para a predicar uno de los sermones más hermosos que puedes tener en Hechos capítulo 2 acerca de Cristo Jesús. Pedro estaba predicando. Hechos capítulo 14, 15, Pedro está dirigiendo el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Está hablándoles a los creyentes acerca de las doctrinas, qué es lo que los judíos iban a creer, qué es lo que no iban a creer. Pero de repente tienes un Pedro en Gálatas capítulo 3, finales del 2, están predicando en Galacia. En Galacia aparece un grupo de judíos que quieren judaizar la iglesia, y Pablo escribe esta carta para defender la doctrina pura del Evangelio de Cristo Jesús antes de la doctrina de las obras de los judaizantes. Y tienes a un Pedro que de repente estaba viviendo con los gentiles, comiendo con ellos, disfrutando de su libertad en Cristo. Cuando llegan estos judíos, Pedro se retrae y quiere ser como los de la circuncisión de nuevo. Estaba queriendo autojustificarse, estaba queriendo mirar su propia justicia. Y Pablo dice: pero cuando vi a Pedro, lo reprendí cara a cara, porque lo que hacía era de condenar. Y tienes a un Pedro que una vez más falla. Pero tienes a un Pedro que escribe una carta inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y la tradición histórica nos dice que Pedro fue capaz de morir en una cruz volcada porque no era digno de morir como su maestro. Porque hay uno solo que persevera, hay uno solo que te mantiene, hay uno solo que me mantiene aquí y me mantiene cada día, y es Dios. El mismo Dios que perseveró a Pedro es el Dios que nos persevera todos los días, por su gracia, por su amor y su misericordia. ¿Falló Pedro? Sí, miserablemente muchas veces. ¿Pero perdió su fe? ¿Su fe fue vencida? Nunca, nunca. Quiero terminar con Juan capítulo 17, del 15 al 23. Dice Jesús, orando antes de ir a la cruz, está en el huerto del Getsemaní, y Él está orando. Y en esta oración estamos tú y yo, que hemos sido escogidos por Dios, que hemos sido llamados por su gracia irresistible, por quien Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario, expiando tus pecados y los míos a través de su propia justicia. Y también nosotros que hemos sido llamados eficazmente a perseverar en Él hasta que Él venga en gloria. En este momento, Cristo Jesús, ¿se acuerdan Apocalipsis capítulo 4, verso 11? Aquel Dios creador que por Él persisten todas las cosas, estaba aquí en el huerto orando por tu vida y por la mía, por aquellos que realmente íbamos a creer. Dice Juan 17, del 15 al 23, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y hasta aquí, en interpretación, Jesús estaba hablando de sus discípulos, de los 11, porque Judas ya lo había entregado. Entonces está orando
porque los discípulos iban a ser apóstoles que iban a colocar el cimiento, el fundamento de nuestra fe. Nosotros vivimos y estamos como iglesia de Cristo fundamentada en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces, para esta misión, Él los estaba llamando a que los guarde del mal. Jesús estaba orando por los discípulos. Y sí se aplica a nosotros también, pero directamente esto era para esos 11. Y ahí hay ese más. Después dice que ellos sean santificados en la verdad. Más, dice Jesús, una vez más el pero, más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De los apóstoles. Tú y yo tenemos la palabra de Dios segura, sellada, el fundamento de los profetas en el Antiguo Testamento y el fundamento de los apóstoles en el Nuevo Testamento y el último profeta, Juan el Bautista. Nosotros creemos por la enseñanza de ellos. Y Jesús estaba orando por nosotros, que íbamos a creer por la enseñanza de ellos, por la palabra de Dios revelada, que es segura, que es viva y que es eficaz. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, Cristo Jesús estaba orando para que el Padre trabaje en nuestra perseverancia día a día. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí es porque el Padre está actuando soberanamente en que tú y yo estemos perseverando. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que nos da esa espinita de decir, estás haciendo incorrecto, ven a Cristo, ora, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque el Espíritu Santo no es que viene y se va. El Espíritu Santo viene una sola vez, mora en nuestro corazón y ahora somos hijos de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, como dice Pablo. Noten que el Señor Jesús está orando para que los creyentes fueran guardados del mal, que ellos fueran santificados en la palabra y que compartan su santidad, su gloria, para que fueran una perfecta unión con Cristo. El deseo de Dios es que tú y yo estemos perfectamente unidos con Cristo Jesús. Y para eso Él permite que perseveremos, que perseveremos, que perseveremos. Por otra parte, Hebreos capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor mismo continúa intercediendo. Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es el Señor, es su Espíritu Santo que intercede por nosotros y nos permite perseverar perpetuamente por su gracia, por su amor. Esta doctrina, hermanos, para terminar, nos enseña en primer lugar a descansar en Él, a descansar en su soberanía, a descansar en la obra de la cruz y no en mis propias obras, a descansar en la obra de la cruz y no mis emociones, y que mis emociones, que mis sentimientos no gobiernen mi vida, sino que sea Dios quien gobierne. Además nos incentiva a predicar con fervor, a predicar con ánimo, porque aquellos que Dios salva no los pierde. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice después de la confesión de Pedro que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Eso significa la muerte. Él es quien nos hace perseverar. El Evangelio son buenas noticias y Dios va a llamar a algunos eficazmente, salvar con su gracia irresistible, y esos Dios va a perseverar. Esta es una buena noticia completa
que necesita ser anunciada, que necesita ser predicada al mundo. Pablo dice, ruéguenles que se reconcilien con Dios. Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, con esto termino. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarte si has creído. Nada puede separarte si has sido elegido por Dios, si has sido llamado por su gracia irresistible, si Él ha dado su vida por ti, y si Él te hace perseverar, nada te va a separar de su amor. Así que ven a Cristo en esta noche, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Si no eres creyente, confía en Él. Ven, Él es fiel, Él llama. Él, si hay algo que te incomoda, es por algo. Hay un Dios soberano que está llamando. Y como decía el pastor, no toca la puerta, Él llama. Y cuando llama lo hace bien. Y cuando salva lo hace bien. No es un Dios que actúa a medias. Y si eres cristiano, hermano, estos 5 puntos que hemos aprendido en el día de hoy necesitan ser anunciados al mundo, necesitan ser predicados. Es el Evangelio, básicamente. Son las doctrinas de la gracia. Hermanos, la gente necesita saber que no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento, que son responsables de sus pecados y necesitan venir a Él. Pablo dice, rueguen que se reconcilien con Dios. Así que tu llamado y el mío es rogar a los hombres que se reconcilien con el Rey Creador, el gobernante amoroso que gobierna este mundo. Así que aprender esto no simplemente sea para tener más conocimiento y de repente ir a discutir con otro hermanito por otra iglesia, sino que aprender esto te incentive en primer lugar a estar tranquilo, a confiar en Dios, en su soberanía, pero en segundo lugar a rogar a los hombres que se reconcilien con Dios, a rogar a los hombres que vengan a Él. Y en ese proceso confía en que Dios soberanamente va a llamar a aquellos que han de ser salvos, como dice Hechos. Va a llamar a aquellas ovejas perdidas. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, en la misma oración. Nosotros somos los encargados, por la locura de predicación, de llamar a esas ovejas. Y Dios se va a encargar de perseverarlas hasta el fin. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu amorosa perseverancia, Señor. Gracias porque somos Pedros. Caemos, fallamos, tropezamos, pero tú nos levantas, tú nos das firmeza, tú nos das capacidades, tú nos orientas.